Y vamos a comenzar con este tiempo, hermanitos. Les pido por favor que nos pongamos en pie. Vamos a hacer nuestra oración de inicio. Padre Santo y bueno, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Padre, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Señor, porque podemos venir hoy delante de ti a elevar nuestra voz y venir con un corazón, Señor, lleno de gratitud por tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran en este momento aquí en tu casa. También te pido que tú seas bendiciendo a aquellos que nos están viendo por medio de la transmisión. Señor, queremos poner este culto en tus manos, que tú seas en cada uno de estos puntos, Padre Santo, que todo lo que hagamos lo hagamos de la mejor manera, porque tú mereces lo mejor, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por todo lo que nos has dado. Todo esto lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanitos, vamos a hacer nuestra primera lectura. Esta la podemos encontrar en Hebreos capítulo 4. Esta lectura la voy a hacer yo. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Por favor, si se ponen de pie cuando hayan encontrado. El capítulo es Hebreos 4, voy a leer del versículo 14 y al 16. Amén. Nos ponemos de pie, hermanitos, y dice así la palabra de nuestro Dios. Yo lo voy a leer en otra versión, pero si me pueden seguir con su vista. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende todas nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén, hermanos. Confiamos en esto, en que el Señor está junto a nosotros cuando pasemos por alguna dificultad o también cuando nos encontramos contentos, alegres. El Señor todo el tiempo está con nosotros. Y una vez que lo encuentran, hermanitos, nuevamente se pueden poner de pie. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Dios: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropiezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta el día que es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén, hermanos. Gloria y majestad, verdadero y fiel, tuyo es el poder. A tu voz montes tiemblan, Jesús. Nadie es como tú. Gloria y majestad, verdadero y fiel, tuyo es el poder. A tu voz montes tiemblan, Jesús. Nadie es como
ponernos de pie, por favor. Vamos a hacer una oración para poder comenzar con este tiempo. Señor y Dios nuestro, te agradecemos mucho, Padre, porque nos permites estar aquí para alabar y glorificar tu nombre, Señor, para aprender más de ti. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, de exaltarte como iglesia. Bendito, Señor, gracias porque nos permites reconocer tu grandeza, tu poder, tus maravillas, Señor, por medio de cantos. Bendito, Señor, por medio, Padre Santo, de nuestra reverencia cuando venimos ante ti. Bendito, Padre, para ofrecerte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y por el tiempo que también rendimos, Señor, Padre Santo, para poder crecer juntos como iglesia y aprender más de tu palabra. Gracias por lo bueno que eres. Ponemos en tus manos este tiempo y humildemente, Señor, te pido que utilices a tu siervo, Padre Santo, para poder llevar, Padre Santo, tu mensaje, Señor, tu palabra que es viva y es eficaz, bendito Dios, y que es capaz de cambiar nuestros pensamientos, nuestra mente y la intención de nuestro corazón, Padre. Gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, le reitero una felicitación para todos los padres. Le damos gracias a Dios por su vida, porque son importantes, ¿verdad?, para nosotros en nuestra vida, y a los que Dios nos ha permitido ser padres es un gran privilegio, es una gran responsabilidad también, ¿verdad?, de ser padres, y le agradecemos a Dios por ello. Así que, mis amados hermanos, bueno, el hecho de llevar a cabo estas festividades como el Día del Padre nos provee una excelente oportunidad para que nosotros podamos pensar, podamos analizar, podamos reflexionar acerca de nuestra paternidad. Para los que somos padres, cómo hemos llevado a cabo nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de nuestra familia, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Bueno, mis amados hermanos, para los que somos cristianos, el Día del Padre nos debe recordar nuestra gran responsabilidad que tenemos delante de Dios, de preocuparnos, ¿verdad? Porque como dice su palabra, dice, no hay más grande gozo que que mis hijos anden en tu verdad, ¿verdad? Ese es parte de nuestro compromiso, esa es parte de nuestra responsabilidad. Y también dice la palabra de Dios, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Bueno, mis amados hermanos, nosotros en nuestra iglesia, una de las cosas que normalmente acostumbramos es llevar a cabo predicaciones expositivas, es decir, nosotros tomamos un texto y de ese texto sacamos el tema, ¿verdad?, de lo que está hablando, por ejemplo, del libro de Efesios o de Gálatas, de lo que estamos hablando. También hay un tipo de predicación que es una predicación temática. En este caso, el día de hoy es una predicación temática porque vamos a hablar acerca de los padres, ¿verdad? Pero eso para nada, mis amados hermanos, nos desvía de la palabra de Dios, sino al contrario, nosotros buscamos un texto que pueda hablarnos acerca de lo importante que es la paternidad delante de Dios y delante de nuestra familia. Así que les voy a pedir por favor que me acompañen al libro de Samuel, primera de Samuel, y vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 2 y del capítulo 3, ¿ok? Así que por favor acompáñenme ahí al libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a estar ahí revisando este texto, mis amados hermanos. Bueno, para poder comenzar, hermanos, con este mensaje, me gustaría que pudiésemos pensar en 3 preguntas que vamos a responder a lo largo de este pequeño mensaje, ¿ok? La primera pregunta, hermanos, es ¿qué clase de padre quieres ser tú? ¿O qué clase de padre aspiras a ser? La segunda pregunta, ¿cuál es la influencia del padre sobre la vida de sus hijos? ¿Cuál es la influencia del padre sobre la vida de sus hijos? Y la tercera pregunta, ¿hasta dónde llega el impacto de una mala paternidad? ¿Hasta dónde llega el impacto de una mala paternidad? Y bueno, tomando en cuenta, hermanos, la primera pregunta que acabamos de realizar, ¿qué tipo de padres queremos ser? Yo creo que nosotros pudiésemos responder como hombres, ¿verdad? Quiero ser un padre que sea un proveedor, ¿verdad? Que sea un ejemplo para mis hijos, ser un protector. También podríamos hablar que nosotros soñamos con tener hijos o ayudar a instruir hijos que sean obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? Capaces de tomar decisiones sabias y que sean hijos también íntegros delante de Dios. Pero déjame decirte, hermanos, que esto no se produce mágicamente o no se produce así de forma espontánea. Cada una de estas características que son dignas de admiración, o podríamos decir que son cosas importantes, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pudiésemos tener. Esto no se produce de una manera
simplemente mágica, sino es como un artista, hermanos. Un artista, antes de que él pueda crear una obra, dice que él en su interior primero genera una idea, ¿verdad? Un bosquejo, hace un concepto y entonces ¿qué hace? Lo plasma en un lienzo, ¿verdad? Eso es lo que hace un artista. Por ejemplo, cuando hablamos de Miguel Ángel, uno de las personas más importantes cuando hablamos de personas que tienen que ver con el arte, hermanos, dice que cuando él creó el David, que es uno de los monumentos más importantes que él pudo haber creado, dice que una persona le preguntó y le dijo, ¿cómo llegaste a poder crear algo tan impresionante, tan hermoso? Y él dijo, yo solamente vi este trozo de piedra, dice, vi un hombre y lo único que hice fue empezar a quitar lo que sobraba. Entonces, un artista, mis amados hermanos, que tiene un gran talento, primero empieza su idea en el interior y cuando está en el interior entonces lo puede sacar al exterior, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, de esa misma forma, nosotros podemos producir hijos obedientes y que tengan temor de Dios. ¿De qué forma? Cuando nosotros buscamos ser cristianos, realmente cuando buscamos ser hombres con el carácter de Cristo, entonces cuando lo que ha sido ya una obra en nuestro interior, entonces podremos llevarlo a cabo en el exterior. ¿A través de qué? A través de nuestros hijos. Esa es la manera, mis amados hermanos, en que se puede hacer. Y también esa manera es la forma negativa. Padres que pueden ser, que no ejerzan su paternidad con responsabilidad, padres que tal vez tengan vicios, sean borrachos, sean infieles, busquen engañar a sus esposas. ¿Saben qué van a producir? Hijos que van a actuar de esa manera, hijos que van a repetir ese tipo de patrones, ¿verdad? Eso es lo que pasa tanto de la forma negativa como de la forma positiva. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver que cuál es la razón de que suceda todo esto. Bueno, la razón, mis amados hermanos, es que el carácter de un padre siempre va a producir un sello en cada uno de sus hijos. Va a traer una marca, va a traer una forma en que ese hijo va a poder reproducir lo que su padre le enseñó desde pequeño y a través de su juventud, y cuando él pueda ejercer una paternidad o pueda tener una familia, va a llevar a cabo ciertos patrones, sean positivos o sean negativos. Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿cuántos aquí son padres? Levanten su mano. ¿Cuántos padres tenemos aquí? Eso, ok. Mis amados hermanos, es tu responsabilidad impactar la vida de tu hijo. ¿Y sabes cómo lo vas a hacer? Ocupándote de conocer a tu Padre Celestial. Esa es la manera en que tú puedes influir de una manera positiva y sabiamente en la vida de cada uno de tus hijos. Y bueno, para poder comenzar, hermanos, con este tema, como les había comentado hace un momento, por favor, vamos a estar en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, voy a leer en este momento, y vamos a hablar acerca de un hombre llamado Elí, que era un sacerdote, y de qué forma él influenció sobre la vida de sus hijos. ¿Ok? Yo lo voy a leer en la versión del lenguaje actual. Ustedes, si lo tienen en la Reina Valera, cualquier otra versión que lo tengan, por favor síganme con su vista. Entonces, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, ¿ok? Y dice: los hijos de Elí eran muy malos y no respetaban ni obedecían a Dios, hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Esta es la manera en que la Biblia representa y describe a los hijos, no de cualquier persona, hermanos, sino los hijos de un sacerdote, de una persona que se dedicaba a servir en el templo de Dios. Cuando vamos a la Reina Valera, dice, eran hombres indignos que no conocían a Dios. Pero ¿cómo era posible que los hijos de un sacerdote, los hijos de una persona que conocía a Dios, fueran personas tan malas que no conocían a Dios y que eran indignos? ¿Qué pasaba aquí, mis amados hermanos? Déjenme decirles que aún podemos encontrar lo más sorprendente si nosotros analizamos los primeros versículos de este capítulo 2. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que había una mujer llamada Ana, era una mujer piadosa y era una mujer de oración. Y dice que esta mujer, mis amados hermanos, anhelaba tanto tener un hijo, que dice que en alguna ocasión fue al templo y se postró delante de Dios, derramó su corazón delante de Dios y le pedía y le decía: por favor, Dios, permíteme tener un hijo, Dios. Y dice que cuando ella estaba ahí orando y derramó su corazón delante de Dios, dice que el sacerdote Elí llega y la ve y él piensa que está borracha. Y dice: ¿cómo es posible que esta mujer venga así al templo de Dios? Y entonces esta mujer le dice: no, mi señor, no estoy borracha, lo que pasa es que estoy afligida, estoy rogándole a Dios. Y entonces este hombre le dice: que Dios te conceda lo que has pedido, ve en paz. ¿Y saben qué sucedió? Un tiempo después Dios le concede un hijo, pero esta mujer le había prometido a Dios: cuando tú me concedas un hijo, Señor, yo
lo voy a dedicar a ti, lo voy a llevar al templo para que te sirva. Entonces dice la Biblia que después de que Ana tuvo a este bebé, unos meses después, dice que lo llevó al templo. ¿Y saben a quién se lo dio? Al sacerdote Elí. Elí fue el sacerdote que estaba encargado de criar a este pequeño. ¿Y saben quién era este pequeño? Era un personaje muy importante en la Biblia, era el profeta Samuel. Estábamos hablando del profeta Samuel. Entonces Elí, que tenía 2 hijos que no conocían a Dios y que eran indignos, era el encargado de criar a Samuel y llevarlo por el camino de Dios. Esto es realmente sorprendente. ¿Y saben qué quiere decir esto, mis amados hermanos? ¿Qué nos debe de llevar a pensar? Nos debe de llegar a pensar, hermanos, a reflexionar que el hecho de que vivamos o crezcamos en un hogar cristiano, eso no garantiza los resultados. ¿Saben por qué? Porque no solamente se trata de enseñanza, sino se trata de modelar, se trata de dar ejemplo. Cuando yo como padre tengo mis hijos pequeños, les empiezo a decir que lean la Biblia, les empiezo a enseñar acerca de los principios de Dios, si ellos ven que yo no los sigo y que hago otro tipo de cosas, ¿saben qué va a pasar? Cuando ellos crezcan, ¿creen que van a hacer lo correcto? No lo van a hacer. Y eso es precisamente lo que pasa en muchos de nuestros hogares, en muchos de nuestras iglesias cristianas. Lamentablemente nosotros como hombres, como padres, no estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos ha llamado a tener delante de nuestros hijos. De hecho, cuando nosotros hablamos de Dios, podemos verlo en Deuteronomio capítulo 6, mis amados hermanos, ¿y saben qué dice? Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es decir, Dios nos habla primero de enseñar y después de ¿qué? Ponerlo por obra. Es decir, estas cosas van de la mano. Yo enseño y pongo por obra. Yo le enseño a mi hijo, ejemplifico y modelo, le enseño cómo es un verdadero cristiano. ¿Y saben qué más dice este versículo? Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Es decir, nosotros como hombres, mis amados hermanos, estamos llamados a influir en nuestra generación, en nuestros hijos y hasta en nuestros nietos. Dice la palabra de Dios, dice, en tu hijo y en el hijo de tu hijo. Es decir, este pasaje nos está diciendo, enseñanza más práctica, ¿saben qué nos da de resultado? Temor a Dios. Enseñanza más práctica, temor a Dios. Pero enseñanza sin ejemplo, ¿saben qué nos va a dar de resultado? Rebelión. Eso es lo que nos va a dar de resultado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos mostrándole a nuestros hijos el camino de Dios, solamente estamos tratando de producirlo o de reproducirlo en palabras. Pero hay un pasaje, perdón, hay una frase por ahí, ¿verdad? Que dice que los hechos valen más que ¿qué? Que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces tenemos un compromiso, mis amados hermanos, enseñanza, práctica y temor a Dios. Entonces cuando nuestros hijos, mis amados hermanos, pueden ver en nuestros hogares que somos hombres hipócritas, ¿por qué? Porque mostramos dos versiones. En la iglesia somos unos, cuando somos en nuestra casa, en la privacidad, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo somos otros. ¿Saben qué va a pasar? Nuestros hijos no van a seguir nuestro ejemplo. O bueno, sí lo van a seguir, ¿por qué? Porque van a ser de la misma manera, ¿verdad? Van a ser hipócritas o van a ser personas que desprecien y nieguen a Dios. En segundo lugar, mis amados hermanos, si Dios ve que nosotros solamente tratamos de enseñar, pero no vivimos su palabra, entonces ¿saben qué va a pasar? También delante de Dios somos unos hipócritas y seremos o tendremos que ser disciplinados. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos ama como un padre, ¿verdad? Y dice que el padre, cuando ama a su hijo, ¿qué pasa? Lo disciplina, ¿verdad? Para que pueda su hijo cambiar. Entonces podemos ver que los hijos de Elí, dice que eran hombres que no conocían a Dios y hombres que ofendían a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos hacían, mis amados hermanos? Déjenme decirles rápidamente. Lo que ellos acostumbraban en ese tiempo, dice que venían las personas, traían unos animalitos delante de Dios y dice que ellos tenían que cocer esos animalitos y cuando el animalito estaba cocido, dice que llegaba el criado del sacerdote, agarraba, digamos, como una palita, jalaba un trozo del animalito, mis amados hermanos, y se podía alimentar del trozo que él había tomado. Pero ¿saben qué hacían estos hombres, los hijos de Elí? Dice que incluso antes de que las personas, cuando llegaban al templo, antes de que las cocieran, tomaban ese animalito crudo y agarraban todo lo que ellos querían, todo lo mejor del animalito lo tomaban y lo guardaban para ellos.
Y cuando a una persona se le ocurría decir, oye, no, espérate, así no es. Primero tengo que cocer el animalito y después ya tomas tu porción. Dice que el criado de estos hombres le decía, ¿sabes qué? Si no me lo das, te lo voy a quitar por la fuerza. Es decir, ellos aprovechaban de la posición que tenían como sacerdotes delante de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿de qué manera nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a conducirse en la iglesia, en los ministerios que tenemos, mis amados hermanos? ¿Y saben qué pasaba con Elí cuando sabía que sus hijos hacían estas cosas? Él no hacía nada. Elí era un hombre permisivo. Elí veía que sus hijos estaban pecando y estaban haciendo cosas incorrectas y él las pasaba por alto. Sus hijos estaban deshonrando a Dios porque estaban tomando cosas de la ofrenda que no debían de tomar. Pero ¿saben qué? Elí también deshonraba a Dios. ¿Por qué? Porque él veía la maldad de sus hijos y no hacía nada al respecto. Lo pasaba por alto, no les decía nada. Entonces, tanto los hijos como el padre se volvían cómplices del pecado. Mis amados hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad de dirigir a nuestros hijos. El versículo 29 dice, ¿por qué no das importancia a los sacrificios, a las ofrendas que mandé presentar a mi santuario? Es decir, Dios le está diciendo a Elí, tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Es decir, Dios le está reclamando a Elí, no por la desobediencia de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque nosotros como hijos siempre tendemos a desobedecer de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque la inclinación que tenemos al pecado, ¿verdad? Lo que Dios le está reclamando a Elí es no haber reprendido a sus hijos en el momento que él vio que estaban pecando y que estaban haciendo algo incorrecto en el templo de Dios. Entonces Dios le está diciendo, tú honras más a tus hijos que a mí. Versículo 13 de 1 Samuel capítulo 3 dice, él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlos. Volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. El problema de Elí no fue solamente la desobediencia de sus hijos, sino que él nunca los corrigió a tiempo. Faltó reprensión. Dios le dice a Elí, has honrado más a tus hijos que a mí. Entonces, cada vez que nosotros, hermanos, permitimos que nuestros hijos sean desobedientes a Dios, sea con nuestro consentimiento, o sea porque nosotros los vemos pecar y nos quedamos callados, dice que eso es un pecado delante de Dios. Porque como padres, como hombres, cuando digo padres, mis amados hermanos, me refiero específicamente a nosotros como hombres, tenemos la responsabilidad de reprender y de dirigir a nuestros hijos. Entonces, mis amados hermanos, la falta de corrección a la hora de la desobediencia me convierte en cómplice de su pecado. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que el carácter pecaminoso de los hijos de Elí fue el resultado del carácter débil de su padre. Es decir, su padre no llevaba a cabo estas prácticas, ¿verdad? Él no abusaba de las personas en las ofrendas, pero ¿saben qué? Su carácter débil para corregir a sus hijos, ¿saben qué trajo como consecuencia? ¿Qué sello trajo como consecuencia la vida de sus hijos? Que ellos fueran desobedientes y no pensaran en las consecuencias. Entonces, mis amados hermanos, nosotros siempre vamos a dejar una huella en nuestros hijos, sea para bien o sea para mal. Y déjame decirte, amado hermano, que aparte de Dios, ¿saben quién es la influencia más importante en la vida de un hijo? Su padre. Su padre es la influencia más importante en la vida de cada uno de nuestros hijos. Dios nos ha delegado autoridad en nuestra familia, autoridad con nuestra esposa y autoridad con nuestros hijos. Tenemos que ser una influencia de bien para ellos. ¿Por qué? Porque Dios un día nos va a demandar esto, ¿verdad? Podemos ver que al principio de la creación, cuando dice que Adán y Eva pecó, ¿a quién Dios llamó? ¿A Adán o a Eva? ¿Saben a quién llamó? A Adán. Y le dijo, por tu causa la tierra será maldita. No le dijo, porque Eva tomó del fruto y escuchó a la serpiente. No. Pues ¿saben por qué? Porque Adán tenía la autoridad en su familia y era su responsabilidad cuidar a su esposa y guiarla, igualmente guiar a sus hijos. Entonces, mis amados hermanos, nuestra responsabilidad es como hombres delante de Dios. Y no importa la edad que tengamos, mis amados hermanos. Yo tengo más de 30 años y ¿saben qué hago cuando tengo algún problema? ¿Saben a quién recurro? A mi padre. Tengo más de 30 años, pero cuando tengo algún problema o lo quiero contar algo, voy a ver a mi papá.
hablo con él, me da algún consejo, sea como pastor, como padre o incluso como amigo. Nosotros podemos platicar y podemos venir delante de nuestros papás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca van a dejar de ser una influencia en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros no pensemos que, bueno, mis responsabilidades cuando son pequeños, una vez que crecen, entonces ya. No, nuestra responsabilidad con nuestros hijos es siempre, es a diario. Lo que leímos en Deuteronomio capítulo 6 dice, cada día, en cada momento tienes que repetirle a tus hijos esto. Y con esto, mis amados hermanos, también quiero dejar en claro que tampoco hay cosas que no son responsabilidad de los padres, ¿verdad? Hay cosas que los hijos toman sus propias decisiones y solamente hay cosas que Dios puede hacer en la vida de nuestros hijos. Pero mis amados hermanos, sin duda, lo que nos muestra la Biblia es que como padres tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Para poderlos instruir por el camino de Dios, y entonces ya vendrá el tiempo que ellos tomen sus decisiones y entonces serán ellos responsables delante de Dios. Pero nosotros tenemos esa gran responsabilidad como hijos. Y quiero hablarte rápidamente de algunos datos que nos hablan acerca de la ausencia de los padres en el hogar. Tal vez ya has escuchado algunas de estas cosas, tal vez no, pero es importante que las podamos nosotros reflexionar. Dice que el 80% de los adolescentes en hospitales psiquiátricos provienen de familias rotas donde el padre ya no está. El 72% de los jóvenes que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron violación, dice que crecieron sin conocer a su padre. Dice que los hombres o las mujeres que no tienen a su padre, dice que son más agresivos, tienen menos autocontrol y tienen menos sentido de culpabilidad. El 63% de los suicidios de jóvenes serán entre muchachos sin padre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 80% de violaciones son protagonizadas por chicos o por jóvenes que tienen padres ausentes. El 70% de jóvenes internados en reformatorios crecieron sin su padre. El 85% de jóvenes en prisiones provienen de familias en las que solo estaba la madre. ¿Te puedes dar cuenta la influencia que tenemos como hombres delante de la vida de nuestros hijos? Es una gran responsabilidad y también es un gran privilegio. Si nuestros hijos muchas veces no están haciendo las cosas correctamente, tenemos mucho que ver, si no los estamos guiando por el camino de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Y este estudio termina diciendo, un punto interesante en este estudio es que el impacto de una madre ausente respecto de la variable de criminalidad es casi nulo. Es decir, cuando falta una madre, dice que eso no afecta tanto la conducta destructiva de un hijo, o sea, no se vuelve, digamos, un criminal. Dice, pero cuando el padre falta, dice que la conducta de un hijo se ve afectada en una gran mayoría. Estamos hablando del 80%, del 75% de jóvenes que no tienen a su padre. Entonces esta es la importancia, mis amados hermanos, en que nosotros podamos estar con nuestros hijos no solamente como proveedores, sino también como personas que están cerca de ellos y que nosotros reflejemos el carácter de Cristo para que ellos puedan crecer de una manera sana. Y mis amados hermanos, en el versículo 22 dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. ¿Saben qué pasa cuando nosotros no reprendemos a nuestros hijos y van creciendo? El pecado que cometen se vuelve peor, se vuelve más grande, se vuelve más grave. Esto fue lo que pasó con los hijos de Elí. Ellos empezaron pecando, tomando cosas de la ofrenda, y ¿saben qué hacían después? Dice que ellos se acostaban con las mujeres que servían en el tabernáculo de Dios. ¿Y saben qué pasó con Elí? ¿Qué fue lo que les dijo? Los llamó y les dijo, oigan hijos, pues dejen de hacer eso. Ya vinieron a decirme los del pueblo, es decir, ya se había esparcido por todo el pueblo de Israel que los hijos de Elí eran perversos y que se estaban acostando con las mujeres que servían en el tabernáculo. Es decir, la reprensión no iba, digamos, a la par de la falta, sino que Elí solamente les quiso llamar la atención, les dijo, ya no hagan eso, hijos. Pero ¿saben qué sucedió? ¿Saben qué pasó con los hijos de Elí? Dice que ellos no escucharon a su padre. Dice que no hicieron caso a lo que dijo. ¿Saben por qué? Ya era muy tarde. Porque dice la Biblia que el juicio de Dios ya iba a caer sobre Elí y sobre toda su familia. Entonces, mis amados hermanos, somos responsables
de la formación que le damos a nuestros hijos. Entonces, mientras sucedía todo esto, mis amados hermanos, dice que el pueblo veía todo lo que hacían mal los hijos de Elí, pero ¿saben qué? No solamente lo vio el pueblo. ¿Saben quién más veía todo esto? Dios. Y dice que Dios decidió intervenir. ¿Y saben qué hizo? Algo muy parecido a lo que hizo con David cuando pecó con Betsabé. ¿Se acuerdan del profeta Natán? Dice que fue con David y le dijo, ¿sabes qué? Estas son las consecuencias por el pecado que cometiste. La Biblia dice en estos versículos que Dios envió igual un hombre, y dice que fue con Elí y le dijo, ¿sabes qué? Por todas las cosas que tú permitiste que tus hijos hicieran, dice, ahora el juicio de Dios es que tus hijos van a morir el mismo día y toda tu familia va a ser destruida. ¿Por qué? Porque decidiste no reprender a tus hijos y no enseñarles el camino correcto. Entonces sus hijos, mis amados hermanos, Ofni y Fines, dice que un tiempo después de que Elí escuchó estas palabras de este hombre, dice que él recibió la noticia. Dice que Elí ya era un hombre grande, ya tenía 98 años, era ciego, y dice que escuchó de repente que la gente estaba gritando, se estaba lamentando, y de repente Elí preguntó, ¿qué está pasando? Y dice que un hombre llegó corriendo, un hombre que escapó de la batalla, y le dijo, ¿sabes qué? Nos han derrotado los filisteos, y se calcula, dice que mataron a más o menos 30,000 hombres, dice, dentro de esos 30,000 hombres murieron tus 2 hijos, han muerto. Y dijo, y eso no es lo único que pasó, ¿sabes qué más pasó? Dice que el arca del pacto de Dios fue robada por los filisteos y nos hemos quedado sin la presencia de Dios. ¿Y saben qué pasó con Elí? Dice que se sorprendió tanto y se afligió tanto que se cayó para atrás, se desnucó y murió. Eso fue lo último que Elí pudo escuchar. ¿Y saben qué? Ahí no termina la historia. ¿Saben en qué termina la historia? Dice que una de las esposas de sus hijos de Elí, la esposa de Fines, dice que escuchó que murió su esposo, que murió su suegro y que el arca de Dios había sido robada. ¿Y saben qué pasó? Dicen la Biblia que ella estaba embarazada y se afligió tanto que dicen que entró en labor de parto y estaba tan triste que dice que mientras ella estaba en este proceso empezó a perder la vida. Y las personas, dice que estaban ahí, las mujeres que la estaban atendiendo, dice que la trataban de animar y le decían, vamos, adelante, tú puedes, vas a tener un hijo varón. Y ella decía, no importa. ¿Por qué? Su única petición, ¿saben cuál fue? La única petición de esta mujer cuando falleció, dice que fue que le pusieran a su hijo Icabod. ¿Y saben qué significa eso? Para los hebreos dice, la presencia de Dios se ha ido. La presencia de Dios nos ha abandonado. ¿Saben qué representaba el arca del pacto? Representaba la presencia de Dios, representaba la protección de Dios, la relación que Dios tenía con su pueblo. Y el arca fue robada en ese momento, mis amados hermanos. Entonces, podemos ver que esta historia termina muy triste. ¿Y dónde empezó? ¿Saben dónde empezó? Con un padre permisivo que no corrigió a sus hijos a tiempo. Y esto, ¿saben en qué terminó? En unas consecuencias nacionales. 30,000 hombres muertos, entre ellos los hijos de Elí. El arca de Dios fue robada. ¿Y saben por cuánto tiempo el arca de Dios fue robada? Durante 20 años. Entonces, mis amados hermanos, las consecuencias de que nosotros no guiemos a nuestros hijos por el camino correcto, no las podemos controlar, no sabemos hasta dónde pueden llegar, así que nuestra responsabilidad como padres, mis amados hermanos, llevar a cabo una enseñanza intencional. Una enseñanza, mis amados hermanos, que nosotros podamos modelar la presencia o el carácter de Cristo en nosotros y nuestros hijos puedan replicar nuestro ejemplo. Porque un mal ejemplo, hermanos, se da naturalmente. ¿Por qué? Porque como seres humanos que cometemos errores, lo natural es seguir el mal ejemplo, ¿verdad? Pero lo que cuesta, hermanos, y para lo que hay que tener valor, es para ser hombres que realmente sean íntegros delante de Dios, que seamos íntegros delante de nuestra familia, que seamos fieles a nuestras esposas, que nosotros pasemos tiempo con nuestros hijos, no solamente lleguemos y, bueno, ya di lo que tenía que dar y me dedico solamente a mí. No, mis amados hermanos, tenemos que dedicar tiempo a nuestros hijos para formarlos, tenemos que dedicar tiempo a nuestras esposas para amarlas y valorarlas y que nuestra próxima generación, mis amados hermanos, puedan hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo. Que sean hombres valientes, que sean hombres íntegros, que sean hombres que amen a Dios. Es lo que nosotros, mis amados hermanos, necesitamos hacer. Entonces, como conclusión, mis amados hermanos, Dios demanda que nosotros como padres podamos instruir a cada uno de nuestros hijos. Acuérdense con lo que empezamos diciendo, Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Dios dice, enséñale
a tus hijos. Lo que dice después de esos versículos que leímos en el capítulo 6, ¿saben qué dice? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y dice, y las palabras que yo te enseñé hoy, dice, las guardarás en tu corazón. ¿Y sabes qué más dice? Y se las enseñarás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. En todo momento tenemos que enseñarle a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio, hermanos, como hombres, porque hemos sido llamados a influenciar la vida de nuestros hijos. Y para poder terminar, hermanos, podemos ver en la Biblia que Pablo fue un hombre que, dice la Biblia, que no tuvo hijos, digamos físicamente, pero ¿sabes qué? Pablo tuvo muchos hijos espirituales. Cuando Pablo le hablaba a las iglesias, les decía, ustedes son mis amados hijos. Había un hombre por el cual Pablo sentía un afecto muy especial y lo veía como su hijo. ¿Saben quién era ese hombre? Timoteo. Y dice que Pablo le escribía a Timoteo. En 2 de Timoteo 3, versículos del 10 al 12, Pablo le hablaba a Timoteo y le decía, ¿sabes qué, Timoteo? Así como yo imito a Cristo, le decía, tú imítame. ¿Cuántos de nosotros podemos ser capaces de decir, ¿sabes qué, hijo? Tienes que tratar de ser como yo. ¿Por qué? Porque yo sigo a Cristo, porque yo busco su presencia, porque yo leo su palabra, porque yo la respeto, porque yo la sigo, porque yo busco a Dios en oración, porque yo respeto y amo a mi esposa. ¿Sabes qué, hijo? Toma mi ejemplo. Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y por último, mis amados hermanos, cuando Pablo hablaba de esto, él hablaba de 4 cosas importantes que nosotros podemos tomar como hombres. La primera, dice, era la doctrina. La enseñanza sana de la palabra de Dios, dice, debe influir siempre en los padres cristianos para que podamos instruir, reprender, corregir a nuestros hijos y a nuestra familia. Lo segundo, nuestra forma de vida, lo que ya hemos hablado, la práctica diaria de un padre debe coincidir con su posición eterna en Cristo, indicado que ha sido liberado de la esclavitud del pecado y que ahora puede vivir de una manera que honre a Dios. ¿Cómo? Por medio de su comportamiento, ¿verdad? Tercero, el propósito. Con una sumisión humilde hacia la voluntad de nuestro Padre, un padre vive intencionalmente de acuerdo con los principios derivados de la palabra de Dios. Y por último, la fe. Un padre cristiano confía en las Escrituras, las obedece como la palabra escrita y revelada de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué tipo de padre quieres ser tú? ¿Qué tipo de padre somos y hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde dirigimos a nuestros hijos? Mis amados hermanos, este fue el mensaje de hoy. Espero que sea un mensaje que traiga a nosotros reflexión, traiga ánimo y también traiga un buen ejemplo para que podamos nosotros dirigir a nuestros hijos por el camino correcto, ¿ok? Así que les pido por favor que se pongan de pie. Me gustaría que pudiésemos orar por todo lo que hemos nosotros estudiado el día de hoy acerca de nuestra responsabilidad como padres, ¿ok? Oremos, mis amados hermanos. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos mucho por tu palabra, bendito Dios, porque en ella podemos encontrar, Padre Santo, nuestro socorro, Señor, nuestra ayuda, Padre Santo, también, bendito Dios, nuestra guía. Y en esta mañana, Señor, que podemos celebrar el Día del Padre, bendito Dios, te damos muchas gracias porque sabemos que tú eres nuestro Padre, Señor, que tú nos amas, que tú nos guías, que tú eres totalmente perfecto, Señor, eres amor, Padre Santo, y si en alguien podemos confiar, Señor, es en ti, Padre, y si en alguien tenemos que seguir el ejemplo, es tu ejemplo, Jesús. Ayúdanos, por favor, a seguir tus pisadas, Señor, a poder, Padre Santo, llevar y guiar nuestra vida, Señor, de acuerdo a tus enseñanzas, bendito Dios. Padre Santo, te damos gracias por el privilegio que nos das de ser hombres, Señor, porque nos has llamado a ser líderes de nuestro hogar, Señor, algunos a ser líderes en la iglesia, Padre, otros a ser líderes en su trabajo, Señor, pero todos tenemos, Señor, esa influencia, Padre Santo, que tú nos has permitido tener en nuestros hijos, Padre Santo. Por favor, Señor, ayúdanos a llevarlo a cabo con responsabilidad, Señor, con honorabilidad, bendito Dios, que podamos servirte, Señor, a ti primeramente, Padre Santo, y a nuestra familia de la manera correcta, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Padre, a ser hombres íntegros, Señor, que te busquen, Señor, en todo tiempo, como dice tu palabra, Señor. Tú amas la verdad en lo íntimo, Señor, y en lo secreto, Padre Santo, nos haces comprender sabiduría, bendito Dios. Ayúdanos, Padre mío, que no solamente, Señor,
seamos personas que traten de enseñar por medio de palabras, Señor, sino también de ejemplo, bendito Dios, que podamos ser un modelo, Señor, que nuestros hijos puedan seguir, Padre Santo, que podamos ser personas, Padre Santo, por las cuales, Señor, ellos puedan conocerte, bendito Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, y si hemos, Padre Santo, cometido alguna falta, por favor, perdónanos, Señor. Ten compasión de nosotros, Padre Santo, y ayúdanos y guíanos, Señor, por tu camino, Padre Santo, que podamos volver a ti, Señor, y podamos, Padre Santo, ser hombres, Señor, que te conozcan, hombres que te amen, hombres que te sirvan, Señor, y te respeten, Padre Santo. Te damos también gracias, Señor, por nuestras esposas, bendito Dios, porque son mujeres de ejemplo, Señor, son mujeres que tú has puesto, Padre, como nuestra ayuda idónea, bendito Dios. Ayúdanos a valorarlas, Señor, a cuidarlas, a protegerlas, Señor, a ser fieles con ellas en todo momento, bendito Dios. Y también a ser un buen ejemplo para nuestros hijos, Padre, que seamos padres que se preocupen por ellos, Señor, en todas las áreas de su vida. Gracias por lo bueno que eres, Señor. Confiamos en ti, te alabamos y te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.